Ya. So, buenasera, hola, 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 alegría todo el día. Mi lema, ¿por qué te estás riendo, Armando? ¿Cuál es tu lema hoy? Mi tema es Tú- bienvenidos. Hola, 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 alegría todo el día. Mi nueva lema. Armando, ¿cómo te va? ¿Cuál es tu lema hoy? Pues me agarraste de sorpresa porque no tengo un lema, tengo que pensar en uno, pero de todos modos, buenos días, buenas tardes, Camelia, qué bueno verte otra vez. Bueno, Ah, no, buenas noches, son noches, son noches. y yo que dije buenos días. Buenos días, alegría, ¿cómo? Es día todo el día, Ah, en la noche, en la noche también, ¿no? cuando tú quieras. Exacto, exacto. ¿Cómo te va? Muy bien, estoy contento de poder nuevamente estar aquí contigo y con todo el auditorio en un episodio más de Charla de Vida. Este es nuestro tercer episodio, increíble, Camelia, ¿no? Mm, el tercero. Sí, y dije algo de lema. Tengo uno Ujú. más, pero ¿ya pensaste cuál es tuya? No, tengo que pensar en uno, porque sí me agarraste de sorpresa. Hombre, pero ¿cuánto tiempo necesites para pensar? Pues 2 puedo minutos pensar, más. 1 minuto. no, 3, 2, 1. no, y menos si, menos si me pones bajo presión, tengo que pensar, a ver, tengo que pensarlo con café, este, Con café. con café y dolor de cabeza, algo así. So, mira, el día de hoy, y qué bonita copa, por cierto. Salud, salud para todo nuestro auditorio. Gracias. Ahí está. Camila está tomando su buen vino rojo y yo tengo mi té. Hoy no tengo café, Camila. Hoy no tengo dolor de cabeza. Entonces, Pero yo sí. tú sí, ¿verdad? Ya veo. So, Prost. Tú también. Pero, ¿por qué tienes dolor de cabeza? Cuéntame. Mm, ¿Por qué estás hablando em, conmigo o qué? Pues creo que es la misma razón, porque tú también necesites que tomar café cuando estás hablando conmigo. Es que no es porque estoy hablando conmigo, sino porque estoy hablando contigo, tal vez. No sé, no tengo Ah, que preguntar al médico. ahí hay una conexión interesante. Tenemos que averiguar eso, ¿no? Bueno, ahora, tu lema. No, Ya pasó tu te lo tiempo. digo antes de terminar el podcast. Antes de terminar, Sí, vale. tengo Es que una pensar. promesa. Una promesa. Tenemos seguidores que están oyendo Mm, y prometiste algo. mm. Pero entonces la voy a decir, la mía, voy a decir, ¿el mío o la mía? El lema, uno, Mi lema, masculino o femenino. el Mi mío. lema. Sí. Mm, mi lema. ¿Qué es? ¿Masculino o femenino? ¿Mujer o hombre? El lema es el masculino. El vale, Mm, el lema. Mantente cerca, porque es, nuestra tercera. mm, Suscribe el canal si aún no lo ha hecho ujú. y envíanos tus opiniones y preguntas para que podamos hablar de eso o de ellos en la próxima reunión. Exacto. Dime, Armando, ¿cómo fue tu semana? Pues muy atareada, terminando la serie de videos de entrevistas del ADN de Maxwell, que Ujú. finalmente después de ¿cuántas semanas? Pues fueron muchas, fueron 3 meses realmente, casi tres Ujú. meses, y fueron 11 entrevistas o 12, se me olvidó ahorita, 12 entrevistas, y pues en inglés y en alemán. Para todos aquellos que nos están siguiendo, ya las conocen, algunos quizás no. Si no los han visto, los invitamos. Aquí voy a poner el enlace del comienzo. Aquí, creo es aquí. Entonces terminé eso y ya estoy más desahogado, pero a la misma vez estoy haciendo oh, esto es nuevo, estoy tramitando ¿cómo se llama? Mi ICF certificación, mi certificación internacional de coaching de la Federación Internacional de Coaching. Entonces estoy Ah, procesándolo, estoy ya
en el proceso de terminar eso, lo cual Ujú. es un peldaño más. Pues ocupado con eso, ocupado con otras cosas que estoy haciendo por ahí. Entonces, bastante ocupadito, pero bien, contento. Pues me alegro mucho de oír eso. Ujú, Está pasando mucho en tu vida ahora ujú. y espero que vamos a recibir mucho más informaciones. Oh, por cierto, también, bueno, tú eres parte de eso, ahorita hablamos fuera de cámara de eso, pero también eh, pronto habrá sorpresas para el auditorio que estamos planeando algunos proyectos interesantes, ¿verdad? Pero Intente ser. ujú, todavía no. A mí Ujú, me puedes decir todo, yo no voy a decir nada, te lo muy bien, prometo. yo lo sé. Bueno, Bueno, es que la semana pasada tuvimos dos preguntas Ujú, de reflexión como tarea. ujú. Si te puedes acordar, ¿cuál fueron? Sí, las estoy buscando aquí, ¿no? Era que, Ay, ¿cuáles no, son bueno, ay, no era, no. la pregunta no era para mí, era para el público, pero de todos modos, ¿cuáles son tus metas personales y cuáles son tus metas profesionales? Era Sí. ¿Qué la idea, esperas ¿verdad? lograr en tu carrera? Ujú, Y el segundo, ¿qué esperas lograr en tu vida personal? en tu vida personal, exacto, ¿no? Aquí las Sí, tengo. Por sí. cierto, bueno, no, lamentablemente, no, sí, hubo, a ver, no, un comentario, pero algo es No, sí, algo. pero no fue ninguna respuesta No, en esas preguntas, ya no. ya lo vi, pero Fue tengo que una decir, reflexión, ¿no? y fue muy bonito, me gustó Ujú, mucho sí. lo que leí Entonces y vamos a espero mandarle un que saludo, ¿qué te vamos a... parece? Sí, muchas saludes, saludes, A ver, saludades, ¿cuál es el ¿cómo tengo usuario? que Espérame, decirlo? déjame lo busco aquí. El usuario o usuaria es arroba NA guión IK9UK. Interesante. Eh, pero muy bonita la reflexión, de verdad que la disfruté. Yo Sí, también me gustó sí, mucho, sí, la disfruté. sí. La leí 2 veces. De verdad. Bueno, tal vez Ah, porque pensé que no entiendo muy bien todo, pero sí entendí sí todo. entendiste, ¿no? Me gustó mucho, sí, Mm, sí. Y creo o espero que vamos a recibir más, porque ya. hay muchas cosas que estamos escondiendo y no lo compartimos con otros, y tal vez esas Mm, cosas pueden ayudar a alguien. claro. Bueno, lo que sí es cierto es que cada vez hay más gente que está mirando los videos, entonces yo creo que conforme Ujú. pasa el tiempo, más gente va a integrarse y va a involucrarse haciendo comentarios y todo eso. Entonces, los invitamos a que envíen sus comentarios y dialoguen con nosotros. Nos daría mucho, mucho gusto escuchar sus opiniones y también eso le daría más vida a la conversación. Así es, así es. Mm, Pues dije que tuvimos 2 preguntas y estuve pensando de eso. ujú, Y mi opinión personal es que hay personas que porque las preguntas fueron, ¿qué esperas de tu, carrera y de tu vida personal? ujú. Y mi opinión personal es que hay personas que esperan que sus expectativas se cumplan desde afuera. ¿Cómo desde afuera? Mi familia, Ah, mi novio, el trabajo, mi jefe, alguien tiene que hacer algo para que yo, puedo cumplir lo que yo espero en mi ujú, vida personal o en mi carrera. Y creo que, por adentro cargan con frustraciones y insatisfacciones, ujú, porque lo que nosotros necesitamos no es desde afuera, sino desde el dentro. ujú, Porque si a mí me gusta el chocolate, pero yo no sé cuál, y tú me quieres comprar el chocolate, pero no sabes cuál, porque yo tampoco no lo sé, tú me puedes comprar todo el chocolate del mundo ujú, y no me va a gustar ninguna y no voy a ujú. ser, am,
zufrieden, happy, no Ya, voy a ser no, no vas a estar contenta, satisfecha, contenta, ya. sí, porque yo ni siquiera sé cuál chocolate me gusta. Ujú, ya, No va a ser bastante nunca. ya, Tampoco voy a ver lo que tú estás haciendo, el esfuerzo. ujú, Y me preguntaba estos días, porque el tema es también sueño, ujú. me preguntaba si los sueños, lo que nosotros tenemos, se nos están perteneciendo, per- Son, pertenecer, sí, sí nos son, pertenecen. Ujú, sí, sí nos pertenecen. ujú. Ya, pues yo me imagino que habrá mucha gente, habrá diferentes opiniones. Yo creo, yo estoy de acuerdo contigo y digo, eso es para mí es una combinación. O sea, yo te doy la razón total en el sentido de que si una persona está insegura o es infeliz, no está contenta consigo mismo, entonces no hay nada en el mundo que lo va a poder hacer. Eso es cierto, ¿verdad? Entonces, Ujú. todo comienza con uno mismo, ¿verdad? Pero a la misma vez, sí, el sueño es mío, pero involucra a otras personas. O sea, es indiscutible, ¿verdad? Pero obviamente es como un baile, ¿me explico? Yo pienso, o sea, es mi sueño y pero no somos islas, ¿no? No somos islas Sí, y vivimos pertenecemos a una familia, pertenecemos a una sociedad, a un barrio, etcétera, ¿verdad? Entonces sí, yo pienso que el principio es correcto, ¿verdad? Si la persona no está contenta consigo mismo, si es infeliz, pues no, ¿verdad? Nada. Ahora, lo que sí es cierto, y hablamos un poco de eso la semana pasada, ¿verdad? Yo creo que tenemos control de lo que queremos hacer. Eso sí, sí. ¿verdad? Donde queremos cómo lo queremos organizar, qué es lo que queremos lograr y a quién queremos involucrar o también a quién queremos dejar fuera de sus planes, ¿verdad? Hay personas tóxicas quizás que de repente dices, no, esa persona no, de lejos mejor, ¿verdad? Por el estilo. Pero ya, Creo que también hay que preguntarnos con con qué frecuencia tenemos sueños influenciados desde afuera, ujú, nuestro entorno o las redes sociales, ya, ya, que básicamente todos queremos ser amados, pertenecer, no estamos hechos para vivir solos. ujú, ya. Fíjate que hoy escuché algo muy interesante de Gary Vee. Y es la primera vez que lo escucho hacer una reflexión de este tipo. O sea, yo creo que conforme avanza de edad, empieza pues a madurar también, ¿verdad? Y a Ujú. evolucionar como ser humano, ¿verdad? Pero él hablaba acerca de precisamente de lo que tú estás diciendo, ¿no? De que cuando somos quizás jóvenes o la sociedad, el mundo en el que vivimos típicamente está las metas son estas, ¿verdad? Quiero escalar la escalera profesional, quiero tener dinero, quiero tener una mejor casa, quiero conducir el mejor auto, qué sé yo, ¿no? O sea, imagen, cosas materiales y que tenemos que estar constantemente trabajando. Digo, y está bien, o sea, si alguien quiere si buscar ese tipo de satisfacción en la vida, pues cada quien, ¿verdad? Pero él hablaba acerca de otras cosas que a lo mejor sacrificamos porque estamos en ¿cómo se le llama? En esta rueda del hámster, ¿no? Estamos en la carrera del hámster, ¿no? Pedaleando, pedaleando, pedaleando y agotados, ¿no? Y, y quemados. Por ejemplo, la última entrevista del ADN de Maxwell, entrevisté a Marcus Becker. Lamentablemente está en alemán para los que no hablan alemán y todavía no le pongo subtítulos en español, pero él hablaba acerca de eso. Una persona de éxito
en el mundo de las finanzas, lideran en altos niveles del corporativo donde él estaba, gran experiencia, ¿no? Pero, y pues en todos los sentidos alcanzó el éxito conforme a lo que, digamos, generalmente se conoce como, como el éxito, pero quemado, se quemó, ¿verdad? Y tuvo que tomar una decisión al final, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Y él optó por bajarse de esa rueda, del hámster, ¿no? Sí, Entonces, y eso no es fácil. mm, no, no, Creo no. que es el, el más difícil decisión, am, de renunciar a algo que Mm, hiciste tantos años y sabes que no te da bien, no te está haciendo bien, ujú, pero es muy difícil de renunciar porque necesitas poder para hacer eso. ya. Pues, mucha gente puede, digamos, hay un dicho, ¿no? Uno tiene que topar con pared, o sea, uno tiene que experimentar algo muy fuerte para decir, wow, reaccionar, ¿verdad? Sí, sí. Y, y obviamente, pues, lo bueno sería que no, ¿verdad? Que no tuviéramos que experimentar cosas duras para reaccionar, ¿no? Algo que a mí me gusta hacer mucho cuando le doy coaching a las personas es enfocar mucho desde el comienzo los valores personales de cada persona. Porque, digo, todos tenemos valores, ¿verdad? Pero no todo mundo los conoce, es increíble, pero cada vez cada año que pasa es lo mismo con todas las personas a quienes les doy coaching, que la mayoría de las personas nunca se ha detenido a pensar y a reflexionar acerca de sus valores personales. Y dos, no sabe cómo definirlos. O sea, están ahí, pero no sabe describirlos. No sabe, bueno, es que se traban, no saben decir por qué creen lo que creen, por qué viven lo que viven, por qué hacen lo que hacen, ¿verdad? Y entonces es un paso muy duro, pero sí, yo creo que si nos detuviésemos a pensar y a descifrar, a describir nuestros valores más importantes, ese es el comienzo, pienso yo, porque es como tu brújula interna. Entonces ahí sabes cómo vivir tu vida, cómo tomar decisiones, ¿verdad? Y con la esperanza de que no vayas a cometer a extremos malos y guiarte a una meta mejor, eh, más sana para ti y para tu familia, ¿no? También si no conoces tus valores, no vas a hacer, no vas a tomar decisiones que están Ujú. en el, ¿cómo se dice? Que están De acuerdo. sea de acuerdo con tus valores y vas Ujú. a tomar decisiones que no están en acuerdo contigo, con tus Ya. valores y no te está, no te está gustando, no te hacen bien, Mm, te, te- te puedes te puedes enfermar también ujú. porque si no te va bien con el tiempo, te puedes enfermar, puedes tener malas relaciones Sí. con la gente en, no sé, en el trabajo, en tu casa, con la familia, con todo, am, todo lo que te está pasando no funciona porque tú no estás tomando tus decisiones en acuerdo con tus valores y creo que es muy necesario que saber cuáles son tus valores. Tal vez Fíjate- vamos a hacer algo ya, de valores y vamos a hablar un poco más de eso. ya, ya. Pero fíjate qué importante eso que tú dices, porque sí es cierto, o sea, hay muchas personas que de repente cambian como la ola del mar, Sí, porque no están seguros y no viven, no son congruentes con sus valores. Entonces, si van al trabajo, pues adoptan los valores de ese lugar o de las personas a su alrededor. Entonces, intentan agradar al jefe, intentan agradar a los compañeros o a los vecinos o qué sé yo, a los familiares, ¿verdad? Porque ellos mismos no están seguros en dónde están parados, en dónde está fundamentada su propia vida. Entonces, ya tienes totalmente razón, sí.
estamos tomando decisiones, tal vez porque tenemos miedo de decir lo que nosotros queremos, porque Mm, no, si no estás escuchando de tu instinto, de lo quien tú eres mm. y de tus valores, vas a tomar decisiones solo para complacer la gente, Para complacer. ¿Mm? complacer, Ujú. complacer, nuevo, eso es nuevo. Una palabra nueva. Complacer la gente Ya, y con el tiempo se te puede ir mal y no sabes por qué estoy ya. enfermo, por qué tengo eso, por qué tengo esa, Ujú, qué me está pasando en el trabajo, no ujú. funciona nada y todo empieza de ti. Exacto. Ya. Semana pasada hablamos de confianza Ujú, en uno mismo para creer en nuestros sueños ujú, y convertirlos en realidad. ujú, Y hoy me gustaría hablar de amor propio. ujú. Y creo que pasa muy bien también con con el valores, ¿Los valores? con los valores, sí. Si Ujú, aprendemos a amarnos, nos, lo merecemos y soñamos en consecuencia. Y si te estás amando, vas a respetar también tus valores y todo lo que tú eres, y lo que quieres y lo que no quieres. Pero, ¿qué significa amarte a ti mismo? ¿Y cuándo lo haces? mm. ¿A ti qué te parece? Pues, yo pienso que ya, para muchas personas, yo creo que gracias a Dios, bueno, atención, ¿no? Por mucho tiempo fue un tabú, ¿no? Sí, Porque da la impresión de que eso es ser egoísta, ¿no? De ser sí, 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 narcisista, ¿verdad? sí, eso también yo aprendí eso cuando fui pequeña. Mi mamá todo el tiempo me dijo: "N no estás egoísta, eso Ya, no es bien, eso es algo malo". ya, Y también vi telenovelas con mujeres que estaban egoístas. ya, ya, ya. Después les platico la historia de las novelas, ¿no? No, no se me ha olvidado, ¿eh? No, 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 no. Bueno. No, tiene razón, pero a la misma vez existe el peligro, o sea, el punto es el balance, ¿verdad? Porque sí existe el peligro de que si te amas demasiado, pues tú eres egocentrista y la vida entera se gira alrededor de ti, y creo que eso es un error también, en mi opinión. Entonces, el correcto balance sería lo bueno, encontrar ese balance, ¿no? Pero el principio es correcto, yo creo, ¿no? Por ejemplo, si yo en mi vida, ¿no? Por ejemplo, algo que es se aplica en todos los niveles de tu vida, en todas las áreas de tu vida. Por ejemplo, cuando yo pienso en seguridad financiera, digamos, ¿no? Encontrar seguridad financiera. ah, Es eh, tu que- valor bueno, también. digamos, ya, bueno, es uno de mis valores. Y un día tenemos que hacer ese ejercicio, ¿no? Por ejemplo, Sí, porque a lo mejor cada quien define seguridad financiera de formas diferentes, pero por ejemplo, generalmente hablando, digamos, tener suficiente para vivir, digamos, ¿no? Este, cuando pienso en seguridad financiera, digo yo, quiero estar bien financieramente, pero no solamente pienso en mí. Por ejemplo, una de mis motivaciones para estar financieramente bien es cuidar familia. algo, de dar algo a mis hijos para el futuro, Mm, de poder ayudar a mis padres que están en México si lo necesitan. Me explico, de poder ayudar a dar, ¿cómo se llama? Ayuda al necesitado y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pero de nada sirve si yo me deshago de todos mis bienes, descuido, ¿no? Y si yo no prospero, pues entonces no voy a poder ayudar a nadie, ¿verdad? Como ejemplo. Entonces hay que encontrar ese balance. Si quiero ayudar a alguien, si quiero estar bien para dar algo, pues tengo que estar bien yo primero, ¿no? así es, así es. También para recibir todo eso de afuera, del exterior, de nuestros seres queridos, debemos sentirlos por dentro y ofrecerlos. Y si tú no tienes esa seguridad para ti, suficiente para ti, no te estás amando, no estás creyendo en ti, también no va
bastar lo que estás recibiendo de afuera. ya, No va a ser nunca suficiente y también no lo puedes ofrecerlo, porque si estás vacío, ujú. si me estás diciendo: "Camelia, necesito, 2,000 pesos", no sé, y yo ¿Cómo no sabías? tengo, y yo no tengo, pues, no te lo puedo. Claro, También si lo quiero, no puedo, porque ya, no tengo. aunque quieras, exacto, exacto. Sí, Mm, sí. ya, eso es ¿Cuánto correcto. crees? Disculpa, sí, habla, No, no, está bien. ¿no? Ujú, ¿Seguro? mm, ¿Te doy un minuto más? no, está bien. ¿Cuánto crees que la relación que tienes contigo mismo influye en las relaciones con quienes te rodean? Oh, está totalmente ligada. Si yo no, como lo dije hace un momento, ¿no? Si la persona no está bien consigo, es imposible que vaya a estar bien con los demás. Bueno, yo creo que Mm, podemos ser hipócritas, podemos aparentar cosas, es cierto, ¿verdad? Pero en la esencia, en el fondo, si no estamos bien, tarde que temprano va a, esa máscara va a caer, ¿no? Esa fasada va a caer, ¿no? Entonces yo creo que está totalmente ligado. O sea, si tenemos, por ejemplo, es muy común, ¿no? Escuchar, me acuerdo cuando daba hace tiempo que daba consejería a jóvenes, estaba trabajando con muchos con jóvenes, especialmente consejería en cuestión de relaciones sentimentales, ¿no? Escuchaba mucho yo la frase, es que no puedo estar solo o no puedo estar sola, ¿verdad? sí, yo Eh, también fui una de esas. Tú fuiste una también, ¿verdad? Un día tenemos que Sí, hacer una charla solo de eso, porque es un tema sí, muy interesante, pero digo, a grandes rasgos, ¿no? O sea, uno de los temas en los que nos enfocábamos fuertemente era si no puedes ser feliz contigo, ¿cómo puedes cómo que puedes hacer feliz a alguien? ¿O cómo puedes ser feliz en una relación? sí es. Creo que Entonces, mm, si tú eres feliz y la otra persona es también feliz, no vas a compartir nada, sino vas a multiplicarlo. mm, ya, ya. Pero nos gustaría escuchar lo que piensan nuestra audiencia. ¿Qué crees tú, verdad? Que nos envíen, ¿qué preguntas tienes para ellos, Camelia? Pues tengo unas preguntas y creo que tenemos solo un poco tiempo más Sí, y voy a hacer las preguntas. Son 4, caramba, cuatro, muy bien. Ahí ¿sí? está. Espero que Ahí ahora sí está. la gente que se involucre y conteste, ¿verdad? Si no quieren contestar, voy a ser triste, pero así es la vida. ¿Qué No, voy a no, hacer? tú Un eres poco de feliz. chocolate y vino. Sí, alegría todo el día, Alegría todo el pero día. Oh, mi lema, tengo que pensar en mi lema. Ah, pero me gustaría si la gente, estuvieran reflexionando un poco de esas mm, preguntas, porque para mí fueron muy, muy importantes y me ayudaron mucho. ujú, Am, ¿Te das una de esas, te das lo que esperas que te dé tu pareja o se ujú, lo das esperando que todo sea una especie de negocio, ujú, un intercambio? La segunda, ¿con qué facilidad confías en los demás? ujú, Y piensa muy bien lo que estás contestando, porque la tercera es, ¿con qué facilidad confías en lo que puedes hacer? ah, ujú, Y también contesta muy, muy bien, ujú. porque la tercera, no, no es tercera, La cuarta. la cuarta, cuarta, como el Ujú, cuarto. la Ay, cuarta. Dios. Ujú, ujú, La cuarta, qué fácil y cuánto confías en ti mismo. ujú. Ok, excelentes preguntas, Y, ¿no? a mí me ayudó mucho cuando contesté la primera vez esas preguntas, Ujú. lloré un poquito, bueno, un poquito más, Es- pero me ya. ayudó. No, la verdad es que
al confrontarnos a nosotros mismos con preguntas profundas, en ocasiones puede ser doloroso, porque descubrimos cosas que a lo mejor estaban ocultas, que nosotros mismos no conocíamos. Sí, Pero sí, es un dolor bueno, porque es un poder eh, que puede cicatrizar o puede sanar, puede ayudarnos a sanar, ¿verdad? puede ser también, sí. Mm, ya, Sí. excelentes preguntas. Bueno, pues, fueron mis preguntas. Ujú. Ahora tu lema. Bueno, yo estaba pensando en ello, pero no lo he completado, pero un lema en el que he estado trabajando mucho. ¿Se escucha mi reloj? No, pero Ah. creí que vas a decir que no tuviste tiempo y no lo No, sabes. bueno, es que Una me excusa más. agarraste así, su persona, ¿No? pero yo estaba pensando no rima todavía, tengo que pensar en algo que rime, pero algo que lo traigo mucho en mi mente últimamente, es la de nunca dejar de moverte, nunca estar quieto. O sea, es como cuando piensas en un músculo del cuerpo, eso es lo que he estado pensando mucho, ¿verdad? Cuando dejas de hacer ejercicio, por ejemplo, tú hoy fuiste al gimnasio, ¿verdad? Entonces, cuando dejamos de usar los músculos, esos músculos se atrofian, ¿verdad? Esos Yes. músculos dejan de crecer y nos cansamos y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, yo pienso que no importa la edad que tengamos, siempre debemos, y eso es una metáfora, obviamente, ¿verdad? No importa la edad que tengamos, siempre debemos mantenernos en movimiento. Y por movimiento me refiero hacia adelante, ya sea aquí en la cabeza, en el corazón, o en el cuerpo. O sea, y en las relaciones, o sea, siempre estar fomentando las relaciones, siempre estar cuidando tu cuerpo, siempre estar alimentando tu cabeza, siempre, ¿me explico? En eso estoy Sí, pensando. Pero tengo que pensar en un lema que rime, todavía algo no con la tienes. movimiento. Ayúdame, a toda la audiencia, ayúdame a rimar, porque soy muy malo para rimar. No, Eh, no no, como, no como Camelia, que tiene un lema súper complejo, alegría todo el día. O sea, bueno. Bueno, mira, yo estoy de acuerdo mira. contigo, alegría todo el día. Sí. Muy bien, ahí está. Vale, pues la próxima vez tienes que contarnos Le tu, voy a, tu le voy, lema. le voy a preguntar a ChatGPT que me ayude a hacer una rima. Ay, no, pues, porque tú eres único. No hay un Armando más en ese mundo. Tienes que tener el tuyo, El mío. Bueno, entonces, el tuyo. Sí. dile no a ChatGPT. No. No, Pues no tiene tiempo, no para eso, ¿verdad? Para otras no cosas. para eso, sí, para Ah, otras cosas. muy bien, Algo que cuando lo estás con- contando, lo sientes, correcto. como alegría todo el Alegría día, todo el también en día. la noche, también en la noche. Muy bien, muy Ay, bien. no, no voy a dormir hoy. Ya, vas a estar en medio de tus sueños soñando alegría todo el día, alegría todo el día. Sí, sí, sí. Muy bien, Bueno, Camelia, se nos pues está acabando el tiempo. ¿Qué le decimos a la sí, así audiencia? es. Que se Pues suscriba. tengo unas palabras más, Ujú, sí. Am, si vas a estar contestando las preguntas, ujú. si lo estás compartirlo con nosotros, me alegro, nos estamos alegrando, alegrándonos, Esa fue una al- cara de alegría, vale, no, ¿no? déjalo, No los, no, mejor no los no, asusto, ¿verdad? déjalo, que lo cortes, ¿sí? Voy a cortar. Alegría, Alegría todo el día. sí. Am, conoces tus pensamientos más oscuros y tus sueños más grandes. Así que confía en ti mismo más que nada en este mundo. Estuviste contigo en momentos hermosos, inolvidables, y también en momentos de, no sé, de vergüenza, momentos de ira. Mm, Así que no seas más duro contigo mismo de lo que serías con los demás. No te perdones menos de lo que perdonarías a quien te hacen daño, a quienes te hacen daño. ujú. Ya, Y no olvides amarte
amando. No olvides amarte como quieres ser amado. Bonitas palabras. No olvides. No. Muchas gracias Así que- por eso. Mantente cerca. Suscribe al canal. ¿Dónde? Allá. Suscríbelo Ujú. si aún no lo has hecho. Y nos vemos a la próxima reunión. Hasta la próxima. Bye bye. Chao. Pasó. Oye, ese va a ser nuestro adiós. Adiós. Y creo que no tenemos bloopers hoy. Todavía es temprano. Espera un poco. Warte, muss mich kämmen. Meine Mustache. La mía también. ¿Segura? Ay. Bauch, Beine, Po y Latino Dance. Wie? Ja, eso suena latino. Bauch, Beine, Po. Bauch, ¿Cómo? Beine, Po. ¿Sabes cómo se dice eso en español? Estómago, piernas y pompas. Muy bien. Hoy Camille hizo estómago, piernas y pompas. Mira, tengo una nueva lema. Hola, alegría todo el día. ¡Eh! Así puedes comenzar. Hola, alegría todo el día. Bienvenidos a Charla de Vida. Mis barbas siempre están limpias, siempre. Suavecitas. Ay, Camelia. Voy a hacer contigo. Pues, averigua qué vas a hacer sinmigo. Sinmigo. Sinmigo, ajá. Eso está como el domingue. Weißt du, was Prost auf Rumänisch bedeutet? Tonto. ¿Qué? Tonto. ¿Tonto? Sí. Al otro lado. Al otro. Acá. Al otro. No. Ja. Más. Ahí. Tonto. Y decirte que no tenemos bloopers, ¿ah?